El primer paso es aprendo a producir, aprendo a hacer música de la forma correcta. Escojo un mentor, alguien con quien yo me sienta conectado, alguien con quien yo me sienta familiarizado tal vez, o alguien con quien yo entienda la didáctica de aprendizaje. Con este profesor yo aprendí a hacer de esta forma, pero con este no consigo. Normal. Busca un mentor, intenta aprender ese método a lo máximo que puedas de expresión y luego inventa. Una vez aprendido, reestructúralo, remíxalo, en otras palabras, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? Por donde comenzar. Aprendo a pedir feedback en una comunidad o amigos, compañeros, hacer amigos, ¿no? Pedir feedback es tan importante porque si tú le fallas una cosita tan chiquitita, el sello discográfico por esa fallita te puede decir no, cuando podrías haberla arreglado en cuestión de minutos y tú ni sabías. Imagínate. Otra cosa muy importante que les quiero hasta mostrar aquí es redes sociales profesionales. Nosotros como empresa, ¿no? Tenemos aquí una red social bien organizada, bien bonita, ¿no? Con nuestros lanzamientos y todo lo que tenemos de novedades, etcétera, etcétera, ¿no? Pero como artista, nosotros como sello discográfico nos importa mucho, sí, que el artista se importe con su red social, porque la red social es tu currículum, donde vas a mostrar todo lo que haces. Porque a nosotros como sello, nosotros gastamos dinero en ti, gastamos dinero en tu producción y queremos ver si tú también gastas tiempo dedicándote a promocionar tus lanzamientos. Porque ¿qué pasa si yo entro a tu red social y hay un post y ya tienes 2 lanzamientos? Yo me vuelvo loco. Me lo ponen en una, no sé, en una lista de 100 tracks y me lo ponen de último. Porque si no promocionó ninguno de sus lanzamientos, significa que no le importa. No es una persona profesional. Y eso es algo que nosotros miramos desde un comienzo de la demo. Muy probablemente de que si tu track está bueno y tienes nada de redes sociales, probablemente vas a ser negado. La empresa va a saber que tú no inviertes tiempo, no eres profesional. Entonces vamos a ver algunos ejemplos de artistas que tienen su perfil limpio. Vamos a comenzar con un artista más consolidado. Por ejemplo, Feel Good, que es mi socio en Delicious. Miren la organización de este perfil. Bookings, management, todas las informaciones en su descripción, un link tree con todos sus lanzamientos y sus novedades, bien bonito y bien organizado. Aquí pueden ver los posts, aquí pueden ver que él se dedica, él saca fotos, él hace videos, él se mueve, él invierte en su carrera, él apuesta en lo que él sueña y eso es lo que ustedes tienen que hacer. Ahora vamos a un artista que está comenzando en su carrera, pero ya sabe por dónde es el norte de las redes sociales. Gama de Colombia, que hace parte del Delicious Tasty Team. Miren qué organización bonita. DJ productor, Delicious Tasty Team. Links aquí, links allá, los sellos discográficos. Tenemos aquí fotos, sus lanzamientos, fotos de él tocando. Él hace videos, él consigue videos. Por ejemplo, yo toqué un track de él, aquí está el video, él lo posteó, promocionó, está promocionando constantemente. A ver, veamos otro, Andrés Sheridan. Miren, el chico, todo limpio, bonito, nombre, sellos discográficos, fotos, tocadas, videos. Todo esto es importante. Yo entro a un sello un perfil de una red social de estas y digo, él le mete fuerte. Eso es más un punto para que yo lo acepte. La importancia de las redes sociales. Muy loco eso. Mind control.